Shalom amigos, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado esta semana? Están contando la cuenta del Omer. Ya estamos bastante avanzados, quedan menos de 2 semanas para el Akba Omer, ¿eh? Así que prepárense, Lejaim, Lejaim, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. ¿Ustedes alguna vez se preguntaron por qué el judío usa kipá? Hay varios motivos. En otra época solamente usaban kipá los rabanim y las personas que se ocupaban de hacer tefilá y se dedicaban de las cosas sagradas. Ustedes saben que cuando el pueblo de Israel entró a la tierra de Israel, la mayoría eran agricultores, trabajaban en el campo, vivían fuera de las ciudades, estaban ocupados en sus tareas y el trabajo principal de Torá, de conexión con Dios, lo hacían en el templo sagrado, incluso dentro de las ciudades. Entonces, cuando uno está haciendo tefilá, cuando está ocupándose de tareas sagradas, está ocupándose de conectarse con Dios, se cubre la cabeza en señal de humildad, en señal de sumisión, porque la kipá representa cubrir aquella parte de la cabeza de la cual el ser humano se podría enorgullecer, que es su inteligencia, su pensamiento. Entonces, cubrirse la cabeza literalmente es mostrar respeto frente a aquel con quien estamos tratando, el creador del universo, el que conoce todo, el que sabe todo lo que hay dentro nuestro. Espiritualmente, cuando uno cambia de actitud, cambia de actividad y se ocupa de una actividad mundana, es como que bajara un nivel de conciencia de Dios. Y cuando vuelve a ocuparse de la plegaria, de estudio de Torah, de todo lo que sea relativo a Dios, entonces se eleva a un nivel. Entonces esa kipá también representa eh, el hecho de estar elevándonos un nivel. Representa representa la humildad con la que hay que enfrentar esa nueva situación en que nos encontramos. Entonces, la gente que no usaba kipá, la mayoría, empezó a usar kipá. Se ponía la kipá para esos momentos de espiritualidad. Los rabinos querían establecer en su momento que todo el mundo use kipá, pero como la mayoría del pueblo no se prestó a eso, entonces ellos no lo decidieron, porque no es una cosa que es de la Torá. Con el tiempo, eh, la kipá se fue transformando en un símbolo del judaísmo. Se transformando de una forma de diferenciarse de los demás pueblos, en el sentido de que, así como todos los pueblos cuando están frente a alguien, una autoridad superior, se sacan, se descubren la cabeza. El judío, al revés, se la cubre en señal de modestia, porque está frente a Dios. Entonces, en aquel momento, todo el pueblo de Israel empezó a sentir esa necesidad de no solamente sentirse judío por dentro, sino también por fuera, porque la parte superficial tiene que ir con la parte interior. Recuerden que cuando el pueblo de Israel fue redimido de Egipto, ellos cuidaban la vestimenta, cuidaban los nombres, cuidaban la lengua en la que hablaban, en todos aspectos de la relación con el exterior. Entonces, incluso si uno siente interiormente al cuidar los aspectos externos con los cuales nos relacionamos al exterior, eso también es una forma de reforzar lo que tenemos dentro. Así,
también la imagen que uno da a los otros tiene que ser concordante en lo que pasa adentro. Entonces no alcanza con que uno se sienta conectado con Dios y se sienta que está en un nivel espiritual elevado, porque Dios lo eligió, porque Dios le dio la Torá, y eso, al ocuparse en eso, uno está más elevado, sino que tiene que demostrarlo también por fuera, con sus actos. Y la kippah es uno de sus actos. Luego, cuando todo el pueblo de Israel empezó a usar kippah y se transformó en un símbolo del pueblo de Israel, entonces, ¿cómo hacíamos esa diferencia entre cuando estamos ocupando de las cosas mundanas y usamos la kippah todo el tiempo? Nos cubrimos la cabeza con otra cosa. Por eso los judíos cuando hacemos tefilá, aunque tenemos, bueno, hay sefaradim, hay algunos que no, pero cuando hacemos tefilá y tenemos la kippah puesta, nos ponemos encima el sombrero o el talit. Si tenemos el talit a la mañana o en Shabbat, nos cubrimos la cabeza con el talit en los momentos en que vamos a hacer la tefilá y en esos momentos en que hay momentos en que uno se eleva. No sé si ustedes saben que durante la plegaria hay momentos en que uno se tiene que sentar y otros momentos en que uno se tiene que parar. No son aspectos arbitrarios, sino que representan justamente aquellas partes de la tefilá en que uno está en un estado X y de repente se eleva a otro nivel. Ustedes saben que en la tefilá está separada también por mundos y por elevaciones, de acuerdo con la sefirot. Las 4 partes o 5 de la plegaria de la mañana, sobre todo, es un asunto de elevarse, desde que uno empieza con las plegarias de las bendiciones de la mañana y los korbanot, se eleva, está en el mundo de Asiá, luego hasta que llega el Shema Israel, llega al mundo, está en el mundo de Yetzirah, con los Pesukim de Simbra, con las alabanzas, luego cuando dice el Shema Israel, está en el mundo de Briah y en la Amidad está Atzilut. Y luego hay todo un proceso de volver a descender. Entonces por eso hay momentos en que uno se sienta y hay momentos que se para cuando está haciendo la plegaria. Entonces todos esos son aspectos que equilibran a la persona. El judío no es solamente judío por dentro o judío por fuera, sino que tiene que ser algo integral. Y así también su forma de vida, su casa, su hogar, su país, la tierra de Israel, el Malhut Israel, no solamente tiene que ser habitado por judíos, sino que tiene que ser habitado por judíos que cumplan las leyes de la Torah, tanto por dentro como por fuera. Y a tal punto que hay muchos preceptos que si uno los cumple, pero no siente, no tiene la intención dentro, no entiende bien lo que está haciendo, igual los cumplió, porque lo principal es la acción. Hay muchos que no. Y por supuesto, como estamos estudiando en los últimos capítulos del libro de Tania, es muy importante la intención con la cual uno reza, con la cual uno cumple los preceptos. Y habíamos dicho que para que todo eso que hacemos es una forma de elevar el mundo, de elevar a la creación y elevar también a nuestras palabras, a nuestra alma, para unirse con Dios. No es suficiente saber que todo el tiempo estamos unidos con Dios. No dije Estados Unidos, dije estamos unidos con Dios. No es suficiente eso, sino que hay que ser conscientes de eso y trabajar para sentir en la mente, en el corazón y en la fisicalidad que verdaderamente estamos conectados con Dios. Eh, entonces, vamos a continuar, no sé si vamos a terminar este capítulo, porque cada vez que empezamos a meditar en las cosas que escribe el Rebbe, surgen nuevas ideas y nuevos asuntos
que presentarles, pero bueno, vamos a tratar. Entonces, decíamos que en la clase anterior que la forma en que Akadosh Baruj Hu se presenta en este mundo es a través de la Shekhinah, que Shekhinah quiere decir morada, moradora. La presencia de Dios es aquel aspecto de la luz infinita de Dios que mora en los mundos inferiores, y sobre todo en este mundo material donde Dios quiere morar. ¿Por qué? Porque mora y se inviste dentro de todos los mundos, dice el libro de Tanya. Ustedes saben que dice Rabbi Shimon Bar Yochai que la forma en que vamos a salir de la redención, del exilio y vamos a ir a la redención, es a través de estudiar el libro de Zohar, pero no estudiarlo, leerlo solamente, sino de tal manera que nos nutramos de él, que penetre dentro nuestro y sea parte de nuestra carne, que no solamente sean palabras. Y eso es el Hasidut. El Hasidut es una forma de estudiar la Kabbalah y la forma interior de la Torah, donde todo se integra, todas las partes de la Torah reveladas, escritas, oral, oculta, todo se integra de tal manera que podamos integrarlo dentro nuestro y nosotros también seamos personas integrales. Entonces, nuevamente, la finalidad de todo esto es poder hacer que la presencia divina more en este mundo y que Dios sea uno con su creación. Entonces, habíamos dicho, el amor y el temor son dos alas que tiene que haber para que el ave vuela. Entonces, para que nuestras plegarias vuelvan a lo alto y se eleven a través de los mundos, y el estudio de la Torah y las mitzvot, tiene que haber amor y temor a Dios. Entonces, estudiamos las últimas clases cómo hacer para despertar ese temor y amor a Dios y cuál es la intención, las intenciones diferentes que uno tiene que tener, las kavanot. Y en la última clase hablamos de que la kavaná principal es esta, que haya una unión, una ijud de la persona y el mundo a través de ella con Dios. Entonces la persona que estudia Torah a través de su palabra, a través del habla que ella tiene, dice Divrei Torah, o el poder de la acción, Nikoach Amasé, para hacer los preceptos, que él se ocupa de estudiar la Torah y de cumplir las acciones físicas, que es lo que llamamos preceptos. Las mitzvot hace que nosotros nos apeguemos al Creador, a la luz infinita. ¿Por qué? Porque los preceptos son la voluntad de Dios y son Dios mismo. Dios desea y necesita que nosotros cumplamos los preceptos. Entonces es como un hijo que se une a su padre a través de hacer lo que el padre le pide y sin pedirle nada a cambio. Y es como el esclavo que hace lo que su amo le dice, simplemente porque su amo se lo dice. Y esas son las dos formas de amor y temor que se despierta dentro de uno. Y eso revela la conexión tanto como de siervo, de esclavo, o como de hijo. Y cuanto mejor cuando esa conexión tiene los dos componentes, como ya estudiamos también en el libro de Tanya. Entonces,
el, ¿de dónde surge ese poder de hablar, ese poder de actuar? Surge de la raíz que está en el mundo de Atzilut, proveniente de luz infinita, y ese es el origen de la fuerza, Elokit, la fuerza divina que está investida dentro de el alma del pueblo de Israel. Y al investirse el alma dentro del cuerpo, entonces le da la capacidad para realizar todas esas acciones. Entonces continúa hablando el Admura Sakán en el libro de Tanya. Dice, esta unión de la fuente de las almas judías con Dios se logra al atraer la luz del bendito Ein Sof aquí abajo, al abocarse a la Torá y a los mandamientos en los que ella está investida, y tendrá la intención de atraer su bendita luz sobre la fuente de su alma y de las almas de todo Israel para unirlas a él. El significado de esta unión se analizará en detalle más tarde. Vamos a ver después en las próximas clases. Este entonces es el significado de las palabras pronunciadas antes del cumplimiento de varios preceptos, en aras de la unión de Kutchabrijo con su Shina. Beshem Ihud Kuchabrihu Shinte Beshem Kol Israel, en nombre de todo Israel. Entonces, esa es otra intención general, por eso nosotros lo decimos una vez a la mañana, antes de decir Baruch Sheamar. Hay otras comunidades, otras costumbres que lo dicen antes de determinados preceptos importantes que van a cumplir durante el día. Entonces, esa es intención, que a través de que nosotros cumplimos ese precepto, tenemos que hacerlo solamente en aras de la unión, sin ninguna otra motivación. En aras de la unión de Kuchabrihu, del Akadosh Baruj del Santo Bendito sea, con su Shina, que está aquí abajo y mora dentro de nosotros. Y eso tiene que ser en nombre de todo Israel, porque todos somos Arebim Zebeze, todos somos garantes uno de los otros. Entonces, si alguno cumple y otro no cumple, no hay ninguna diferencia para todos. Somos todos hijos de Hashem. Y en las últimas épocas podemos agregar que como la voluntad de Dios es que no solamente los judíos nos unamos con Él, sino con todas las naciones, entonces tenemos que trabajar y también tener la intención de que toda la humanidad se una a través de nuestros preceptos. Entonces, por eso, en nuestra generación es un precepto, es una buena acción en aras de Dios, hacer que todas las naciones sepan que tienen que cumplir 7 preceptos y eventualmente ascender a aquellas almas que están dentro de cuerpos no judíos, almas judías, a su unión con Dios. ¿Ok? Entonces, estamos uniendo la fuente y el origen de lo que es la Torá y las mitzvot que ella ordena, y la Shekhinah, con la Shekhinah, con la presencia de Dios aquí en este mundo. Entonces, habíamos aclarado que la Shekhinah es esa luz que viene del mundo de Atzilut, que proviene de la luz infinita antes de la creación de los mundos, y que al descender da vida a todas las creaciones. Y nosotros vivimos porque la Shekhinah está presente. Y eso se reveló al pueblo de Israel en el monte Sinaí a la entrega de la Torá. Y a partir de allí moró en el templo. Y cuando se destruyeron los templos y ya no podía morar y no podían haber korbanot, entonces está escrito que la presencia divina se fue al exilio con el pueblo de Israel. ¿Qué significa eso? Como estudiamos en clases anteriores, que allí donde haya un judío, incluso podemos agregar si cumple o no cumple preceptos, está dicho que si hay 10 judíos juntos, la presencia divina mora en ellos, como dice el Pirkei Avot. Incluso si hay 5, si hay 3, incluso si hay un judío que está estudiando Torah, mora dentro de él. Pero de todas maneras, si hay 10 judíos, ya ahí la presencia divina está morando. Por eso es importante que se cumpla la Torah y las mitzvot cuando hay judíos, porque está Dios mirando y dándoles vida.
Em, en ustedes ven que hay una nota, una aclaración que viene después de esta parte. Esta aclaración que ahora vamos a estudiar explica el Admira Zaken que además de que Akadosh Baruj Hu, nos envía su luz para que nosotros nos apeguemos a ella, y a través del estudio de la Torah y el precepto de las mitzvot nos unimos, también estos preceptos generan en, en el alma, en la conciencia de la persona, al unirnos nosotros con esta fuente que está por encima de la creación y por encima de toda división, se produce lo que se llama Amtakat Adinim. Amtakat Adinim significa dulcificar los juicios estrictos y las Geburot. Ustedes saben que Kadosh Baruj Hu creó el mundo con el atributo de Emet, con el atributo de verdad, de justicia. Entonces, cuando hay algo que está bien, está bien. Cuando hay algo que está mal. Y si está mal, hay que rectificarlo. Entonces, nosotros le pedimos a Kadosh Baruj Hu que nos juzgue y que, por supuesto, que repare lo que está mal, pero que nos juzgue Bifnim Mishurat Adin. ¿Qué significa eso? Por encima, antes de el juicio, antes de la línea o de la estrictez que hay en el juicio estricto de si hacemos bien o mal. Entonces, eso no quiere decir que pasemos por alto el juicio, porque la rectificación se tiene que hacer igual. Eso significa que nos juzgue desde ese lugar en que no hay transgresión y no hay nada malo, sino que es todo bueno. Que nos juzgue y que nos repare en forma dulce, que nos dulcifique. Habíamos estudiado muchas veces que leamtik y letaken tienen la misma raíz, pero uno significa rectificar o depurar o corregir, y el otro significa dulcificar. Entonces, uno es hacer que algo que estaba bien, que estaba mal, se transforme en bien. Y para eso hay otra forma de hacerlo, y es que lo que está amargo, amargo al paladar de Dios, amargo a nuestra conciencia, a nuestro gusto por las cosas buenas, se transforme en algo dulce. Y para eso hay que hacer un trabajo especial. Por eso hay veces que nosotros le decimos al Rebe o vamos al Siún, vamos a la tumba de un gran tzadik, porque allí donde el tzadik está, mora la presencia divina, y eso es como un agujero negro que nos conecta ¡fium! Directo a esa raíz de nuestra alma. Y allí es donde dulcifican todas las geburot. Y esto de dulcificar las geburot tiene que ver especialmente eh, con los atributos que están allí en lo alto, donde las geburot se pueden transformar en hasadim. Y eso solamente se puede hacer arriba. Cuando nosotros hacemos algo aquí abajo que, que lo hacemos sin ningún interés, lo hacemos por encima de nuestra capacidad de entendimiento, incluso a veces por encima de nuestras fuerzas naturales, entonces eso genera un cambio en lo alto que también nos juzgan por encima de lo que es la naturaleza y las leyes estrictas. Allí, Gesed y Geburah
en realidad no son fuerzas contrapuestas, sino son cosas que están unificadas. Y entonces uno y otro tienen la misma forma de considerarse y actúan juntas para la misma finalidad y no están enfrentadas una con la otra. Y son todo un solo asunto. ¿Y eso cómo se produce? A través de atraer la luz que está por encima de ellas, por encima de esas dos cualidades, a tal punto que se anulan frente a la luz infinita de Dios. Y la contraposición, la interferencia que puede haber entre una cualidad y la otra, se anula automáticamente. Entonces, esta es la importancia de ponernos por encima de nuestra propia capacidad y nuestro entendimiento, porque eso nos conecta con aquello que está por encima de los mundos y que está por encima de toda contradicción, por encima del bien y el mal. Por eso el atributo de Da'at tiene que ver con el árbol del conocimiento del bien y el mal. Está dicho en Kabbalah que Da'at, la sefirá de Da'at, que es la que conecta el pensamiento con las emociones, contiene 5 Geburot y 5 Hasadim. Entonces, nosotros podemos incorporar dentro de nuestras emociones, dentro de los atributos del corazón, ese libre albedrío que implica aceptar y conectarnos con Dios a través de estar por encima de nuestro propio entendimiento, a través de comprender que la Torá nos une con Dios y entonces cumplimos los preceptos y le pedimos a Dios y, y actuamos en nuestra vida de tal manera que a lo mejor no podemos, a veces no entendemos, pero sabemos que eso es lo que está bien y entonces ese es el verdadero libre albedrío. Hacer todo aquello que nos puede unir con Dios y alejarnos de todo lo que nos pueda separar. Eso significa unirse con la luz infinita que está por encima del bien y del mal. No pensar que el bien es mal y que el mal es bien. Eso se llama confusión. No estamos hablando de eso para nada. Estamos hablando de llegar a ese lugar donde sabemos que Dios es todo bueno, donde la Geburá es en aras del bien y el Gesed también es en aras del bien. Porque en este mundo tenemos Gesed o bondad que es en aras del mal, cuando eso es aplicado para beneficiar a los malvados, y tenemos Geburot, juicios estrictos y límites que se ponen para perjudicar a los buenos. Eso no sucede en los mundos superiores, y allí es donde tenemos que conectarnos. ¿Para qué tenemos que conectarnos allí nuevamente? Para bajarlo aquí abajo. Y entonces, al hacer eso, le damos una luz que retorna a cada uno de los jueces y le decimos, ves, nos creaste nuestra imagen y semejanza, y ahora estamos actuando tal como vos sos ahí arriba. Somos seres humanos y es muy difícil hacer eso de forma constante, pero esa es la intención que uno tiene que tener. Entonces, eso, cuando la persona se trata de santificar aquí abajo, desde arriba nos mandan ayuda. ¿Ok? Y eso significa anularse. Y anular nuestro propio interés en aras del interés de Dios, de la tierra de Israel, del pueblo de Israel, y de que se una a Kadosh Baruj Hu con su Shina. Entonces así estamos uniendo también a Gesed con Geburah. Ese es uno de los ejercicios que estamos haciendo ahora en la cuenta del Omer. ¿Por qué cada día se habla de Gesed lleve Geburah o Geburah lleve Gesed? Ayer contamos la cualidad de Netzach, Hod lleve Tiferet, y cada uno es la rectificación y, como decíamos recién, la dulcificación de cada sefirá dentro de cada una de ellas. Entonces, primero hay que entender bien qué es cada una de esas emociones y luego identificarlas dentro nuestro y ver cómo podemos unirlas.
Entonces, si hablamos de la sefirá de Hod, que es agradecimiento, que es reconocer al otro, dentro de Tiferet, Tiferet que es la cualidad de misericordia, tenemos que ver, por ejemplo, cómo dentro nuestro despertamos esa misericordia por el otro, por la persona, o incluso por nuestra propia alma divina que está en el exilio dentro nuestro, dentro de un cuerpo que la aleja de Dios. Y hacer que ese cuerpo la acerque a Dios, reconociendo la verdad, que es la Sefirá de Hod, haciendo que dentro de la belleza, de la armonía, cuya cualidad, que es la traducción de Tiferet, y su poder interior, que es la misericordia, Rahamim, se impregne con ese agradecimiento, ese reconocimiento al otro y tener misericordia por el otro, que el otro es, como decíamos, el Yetzer Hará, o el alma divina, o es Dios, o es el prójimo, o incluso todo el resto de la creación, también las plantas, los animales, las piedras. ¿Ok? Entonces, esa es reconocer dentro nuestro. Entonces, una vez que reconocemos, meditamos en eso, lo identificamos dentro nuestro y vemos a qué tenemos, respecto a qué sentimos misericordia, de qué nos apiadamos. Y empezamos a entender si nos apiadamos de cosas buenas o de personas malas. Y en caso de que sea al revés, que no tenemos misericordia de determinadas personas, y vemos por qué nos sucede eso, lo rectificamos dentro nuestro, y entonces ahí podemos transmitirle eso al otro. Entonces, aplicando la Sefirá de Hod en Tiferet, cómo se puede crear dentro nuestro o revelar dentro nuestro la misericordia frente a alguien que nosotros no amamos? El agradecimiento, el reconocimiento, el Hod, nos hace comprender que dentro del otro, aunque nosotros no lo veamos, también hay una parte de Dios en lo alto. Entonces, así como dentro nuestro hay un alma en exilio que pide ser rescatada, dentro del otro pasa lo mismo. Entonces, esa es, la Sefirat HaOmer no es una historia de leer y recitar de memoria, sino que es un trabajo profundo. Y así con cada una de las 7 cualidades, y todo eso se hace a través de qué? A través de Chabad, a través del intelecto. Entonces uno medita, combina, y va recibiendo de Jochma nuevas ideas y nuevas inspiraciones, y a través de eso, al meditar, puede tener una conciencia que es Da'at. Y como dijimos, Da'at es la conexión y la decisión de cómo nosotros queremos comportarnos y sentir, que son los 7 inferiores que estamos refiriendo en la Sefirat HaOmer. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hacer una pequeña interrupción. Ya pasó media hora de clase. Vamos a cantar una melodía. Tiferet Shevet Tiferet, esta semana, fue un día muy especial. Vamos a cantar un nigún que se llama Lehatjila River. Lehatjila River. Ay, ay, ay. Dice, el rey Maharaj dice, no, tenés que ir por encima. Directamente por encima. No tenés que buscar siquiera la forma de ir por abajo. Tenés que saltar el obstáculo y llegar a tu objetivo de primera. Ya, ya, mamá, ya, mamá, ya, mamá, ya, mamá, ya, mamá, mamá, mamá. Ya, mamá, mamá, yo, yam, bam, bam, bam. Ya, 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 oh, ya, 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 mama, ya, mama, ya, mama, Krira, ya, mama, ya, mama, ya, mama.
Ay, 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 mamá. Ay, 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 ay. La Shejina se mora en todo aquel que estudia Torah. Aquel que es Ben Noach y estudia Torah significa que tiene determinado cierto libre albedrío. El libre albedrío es otorgado por Akadosh Baruj Hu. Y eso significa que le dio esa iluminación para comprender que los 7 preceptos es algo de Dios y que tienen que ser cumplidos. Y eso es también que more la presencia divina de Dios en él. Así cuando estaba el templo sagrado y venían los pueblos a dar sus ofrendas a Dios, a reconocer al Dios único, por eso Abraham vino, iba por todos los pueblos y les hacía proclamar a ellos en nombre de Dios y agradecer a ellos por la comida que recibieron. ¿Para qué era? Para que more en ellos la presencia divina, porque Dios quiere morar en todas las criaturas. Entonces aquel que acepta los 7 preceptos y eventualmente luego se va a convertir en judío, es toda una etapa, es toda una evolución de un punto hasta el otro, donde la presencia divina se va revelando en él y va tomando más conciencia y más conciencia de su presencia. Y a medida que va tomando más conciencia, más se mora él en él la presencia divina de Dios. Esto es algo que está escrito en las enseñanzas antiguas, pero solamente en los últimos tiempos fue difundido y fue revelado, especialmente por el Rebbe de Lubavitch, por el Rav Ginsburg, por grandes tzadikim. Ahora no son ellos los solos los que lo aceptan. Entonces, a través del cumplimiento de los preceptos, se conecta a la persona y al alma con la raíz en lo alto, de donde viene el origen, y allí está la voluntad suprema de Dios. Y la voluntad suprema de Dios es un atributo de Dios, no es Dios, es un atributo de Dios. Entonces, al hacer su voluntad, nosotros llegamos hasta un nivel más alto todavía, que es lo que se llama el Baal HaRatzon, el dueño o el amo de esa voluntad, que es Dios. Ese es Dios y la luz infinita. Por eso cuando nos unimos y llegamos a la raíz del alma a través de hacer una acción física, estamos cumpliendo la voluntad de Dios, estamos cambiando también, podemos llegar a cambiar la voluntad, podemos cambiar los decretos, porque nos estamos dirigiendo al que decreta los decretos, no al decreto mismo. No estamos cambiando una ley de la justicia, sino que estamos cambiando el pensamiento de aquel que crea las leyes. Entonces, cuando la ley cambia, el juez no tiene más remedio que juzgar de acuerdo a esa ley que cambió. ¿Ok? Entonces la idea es llegar a, a ese lugar que está por encima de las leyes, que es el que crea las leyes, que está por encima también de todo pensamiento, está por encima de todas las midot, de todas las cualidades de Gesed de Geburah, y que es lo que se llama la Ratzon Elión. Y ese es el origen de los Hasadim, y baja aquí abajo cuando le pedimos a ese que hace las leyes y es el dueño de la voluntad. ¿Y a través de qué? A través del cumplimiento de Torah y Mitzvot. Y eso se llama la unión de Akadosh Baruj Hu con su presencia divina, y se unen las midot, se unen las cualidades, las 10 sefirot, y allí es donde una cosa se dulcifica con la otra, y donde todas las geburot se transforman en
Geburot. Entonces, habiendo entendido esto, podemos entender la nota que hay aquí, que dice, con ello, con ese cumplimiento y con la intención en la Torah y las mitzvot, también las Geburot de por sí serán endulzadas por los Hasadim a través de la asociación de las midot y su unión por medio de la revelación de la voluntad suprema que se revela en lo alto a través del estímulo desde abajo, a saber, su revelación aquí abajo en la ocupación de la persona, la Torah y los mandamientos. Pues estos con su bendita voluntad son su bendita voluntad. Así está escrito en el Hidra Rabba, una parte del Zohar, y en el Mishnat Hasidim, un libro hasídico, en un libro de Kabbalah, tratado de Ari Hampin, que los 613 preceptos de la Torah se derivan de la blancura de Ari Hampin, que es la voluntad suprema, la fuente de los Hasadim. De hecho que Gesed es blanco y Geburah es rojo. Y el Luben Elión, el Labán superior, el Labán en hebreo es blanco, ese blanco superior es el origen de todas las bondades que hay aquí abajo. Y por eso está dicho que Akadosh Baruj Hu va a transformar tus pecados que son rojos como el carmín en blancos como la nieve y la lana. Ese es el origen de esa expresión. Este es el origen de esa expresión. Al llegar a lo alto, por encima de todos los hasadim y las geburot. Un momento, vamos a ponerlo a continuación. Yo sé que en estas meditaciones es difícil encontrar preguntas y agregar comentarios, pero es importante que ustedes mediten y entiendan, vayan sintiendo dentro de ustedes esto que estamos estudiando. Y eso no se logra solamente estudiando, sino que eso se logra a través de practicar y de hacer. ¿Ok? Un minuto que vamos a buscar la continuación, que me olvidé de ponerlo, puse solamente esta primera parte. Pido un minutito. Ya, bam, 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 yam, bam, bam, yam, bam, 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 ya, bam, 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 ya, bam, 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 ya, 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 ya. Muy bien. Entonces ahora vamos a continuar viendo cómo funciona este asunto. Entonces dice, habíamos dicho que el Hidra Rabba y Mishnah Hasidim son libros de Kabbalah. Uno es el Zohar y otro es
y otro es un libro del Arizal. El contenido, la explicación es que a través del estudio y el cumplimiento de la Torah y las mitzvot, atraemos y bajamos aquí abajo la bondad y el bien a este mundo. Estudiamos que en el momento en que el judío estudia Torah y cumple los preceptos, no es suficiente eh, que su intención sea que sola su alma se adhiera y se una a causa de los sino que también tiene que tener intención de que a través de esto se una el origen de las almas de todo el pueblo de Israel, que es la luz infinita de Dios. Entonces hay una diferencia entre las dos clases de intención. ¿Por qué? Porque la intención y el deseo del judío de apegar su alma a Kadosh Baruj Hu, provienen del amor que hay en cada uno del pueblo de Israel por Akadosh Baruj Hu. Cada judío hay un amor innato. Entonces, por tener ese amor innato, él quiere hacer algo para unirse con él, para estar unido con él. Y por lo tanto, esta intención es buena, pero para desear que a través de la Torah y las mitzvot que él hace, haya una unión, haya un ijud, donde se una el origen de las almas de Israel con la luz infinita de Dios, que es lo que decíamos de Hut Kuchabri Finta, hay que eh, refinarse a tal punto de que exista un amor muy grande y especial por Akadosh Baruj Hu. Y eso, ¿cómo se explica o cómo se representa? Es querer que también esos actos que nosotros hacemos produzca placer en Akadosh Baruj Hu. No solamente que yo me una por algo que yo quiero, sino que eso que yo estoy haciendo produzca placer en Dios. Entonces, a través de que nosotros tenemos la intención de unir a todo el pueblo de Israel y a toda la creación, esa es la forma de generar placer en Dios. Esa es la forma verdadera de la intención que tenemos que tener. Porque todos preguntan cómo tengo que hacer para lograr esto, para lograr lo otro, si yo me uno, si yo esto, entonces empezamos a ver como en un supermercado qué es lo que más me conviene comprar. Pero la finalidad última no es eso. Cuando yo voy al supermercado, lo que yo quiero es qué es lo que más me va a dar placer y va a ser mejor para todos, para toda la familia. No solamente a la boca, sino que también me dé salud. Y que a través de eso, eh, Akadosh Baruj Hu también yo puedo tenga placer de lo que estoy haciendo. Y también pasa con la Torah y las mitzvot, por eso no hay diferencia. El judío todo el tiempo usa kippah, porque ya sea en las tareas mundanas como cuando está rezando, estudiando Torah, tiene que tener la intención de servir a Dios y que él sienta placer. Eso se llama hacer la Torah y las mitzvot en aras del cielo, en aras del Creador. Por supuesto, le tenemos que pedir todo lo que necesitamos para poder hacer eso, salud, hijos, casa, esposa, sustento, incluso cosas específicas. Yo necesito esto para poder hacer lo que vos me pedís. Necesito comprar libros, necesito tener un auto, una casa, dinero, poder viajar, poder volar. No hay límite, Akadosh Baruj Hu no tiene límite para nada. Necesito que me cures, necesito estar feliz. Todo hay que pedirle a él. A continuación, el Anur Zaken va a explicar que también
si esta intención dentro suyo no es completamente verdadera, pero de todas maneras él tiene intención que haya un poquito de esa verdad, porque todo judío quiere cumplir la voluntad de Dios, aunque no lo tenga consciente. Entonces, puede ser que, y seguramente todos nosotros queremos cosas para nosotros mismos. Nosotros estamos sometidos a nuestro cuerpo, a nuestro ego, pero entonces no podemos pedir que esto se cumpla solamente cuando nosotros hacemos todo perfecto y estamos refinados completamente. Dice la hermana que incluso si nosotros un poquito de esto sentimos adentro, tenemos un poquito de este convencimiento y de esta emoción de querer acercarnos de verdad a Dios y que Él tenga placer, aunque la mayor parte de lo que estamos haciendo es para nuestro propio placer. De todas maneras, que haya una unión de Akadosh Baruj Hu con la Shekhinah. ¿Por qué? Porque ese es el verdadero deseo de Dios. Entonces, Dios qué va a decir, no, lo tuyo no es completo, entonces no me sirve. No, Dios quiere cada partícula de nosotros. Y cada pequeño esfuerzo que nosotros hacemos para Él es un placer enorme. Entonces, por eso, no tenemos que evitar hacer cosas simplemente porque no somos perfectos o porque no tenemos una intención completa. Si, con el solo hecho de querer hacer algo, aunque todavía no estamos perfeccionados y no sabemos exactamente por qué, ya eso produce un placer enorme en la cabeza de los Hu. Incluso aquellos que fuimos creados en forma rudimentaria, que somos gente simple, que no podemos llegar a los niveles de los grandes tzadikim. Todo pequeño esfuerzo para Kadosh Baruj Hu, incluso es mucho más grande que aquel esfuerzo que puede hacer un gran tzadik, que ya está dotado de todos los elementos. Lejaim, lejaim. Entonces no te prives de hacer una pequeña acción porque pienses que es algo pequeño. O no te prives de hacer una gran acción porque pienses que no tenés la suficiente intención o porque no estás suficientemente rectificado. ¿Por qué? Porque eso es nada más que engañarse a uno mismo. ¿Por qué? Porque en realidad, desde el punto de vista del alma que tenemos dentro, eso es completamente 100% verdadero. Y lo único que tenemos que hacer es revelarlo. Pero no estamos mintiendo si decimos que en realidad sí queremos. Porque el alma seguro que quiere y esa alma somos nosotros también. Entonces continúa, y aunque para que esta intención sea sincera en su corazón, de modo que su corazón realmente desee esta unión superior, que se llama Dihut Elión, uniendo a todas las almas judías con su fuente en la divinidad, su corazón debe albergar un amor inmenso a Barrabá, a Dios solamente, para causar placer a Él solamente y no con el propósito de saciar la sed de Dios de su propia alma, sino como un hijo que se esfuerza por su padre y su madre, a quienes ama más que a su propio cuerpo y alma, ¿sí? Como se explicó arriba en nombre de Raya Memna, el Moshe Rabbeinu, que tal como le explicó todo esto a Rabbi Shimon Bar y todos sus compañeros y figuran en el Zohar. No obstante ello, cada persona debe habituarse a sí misma a esta intención, puesto que, aunque puede no estar en su corazón en perfecta y completa verdad, como para que lo anhele con todo su corazón, no obstante, en cierta pequeña medida su corazón lo desea genuinamente, en virtud del amor innato de cada corazón judío para hacer lo que fuere la voluntad superior de Dios. Y esta unión es su verdadero deseo. ¿Cuál es el verdadero deseo? La unión superior en el mundo de Atzilut, que se produce por un estímulo desde abajo, un despertar desde abajo, por medio de la unión del alma divina y su absorción dentro de la luz de Dios, que está investida en la Torah y los mandamientos a los cuales se aboca, para que ellos se vuelvan realmente uno, como se ha explicado arriba. En el libro de Meditación y Kabbalah para las Naciones del Mundo del Rav Ginsburg, que publicamos en castellano, explica cómo se aplica esto a los Benei Noach, que no es que el alma divina está o no está, sino que
Dentro del judío termina de entrar a los 13 años. Comienza a entrar al nacer, y especialmente en el Brit Milá, y termina de entrar a los 13 años. Los Bnei Noach también está en forma maquis, está por afuera, y al cumplir los preceptos y ser cada vez más consciente, eso va entrando hasta que termina de entrar en el momento de la conversión. Por eso decimos que es todo un proceso continuo, desde el principio hasta el final. Pues en razón de esto, la fuente de la Torá y los mandamientos, es decir, el santo, bendito sea, se une con la fuente del alma divina del individuo, que es llamada Shejinah, expresado en esto en términos de los diferentes niveles de iluminación superior. Por eso se llama la presencia divina, y no hay que confundirlo con personas o seres o almas o ángeles o ninguna cosa extraña. La presencia divina mora dentro de las criaturas y es esa luz que hace que las cosas existan. La luz infinita que desciende, como decíamos recién, de mundo en mundo y se va ocultando y va haciendo que las cosas sean. Estas son las categorías de llenado de todos los mundos, o sea, Memaleco la Olamim, y de abarcando todos los mundos, como se explica en otra parte en detalle. Entonces está la luz que rodea los mundos. Hay tres categorías. Está la luz que llena los mundos, aquello que se adapta y que alimenta la existencia de cada una de las cosas particulares que hay en el mundo. Entonces hay una energía, una luz infinita que tiene que ver con Gesed, otra con Geburah, otra con Netzach, una es amor, una es temor, es todo lo mismo, pero que se va adaptando como un guante a la mano a cada uno de las necesidades. Y por eso está el poder del pensamiento, el poder de la vista, el poder del habla, el poder de la escritura, el poder del movimiento. Son todos derivados que van cada vez materializándose más hasta que se produce una acción. Eso se llama Or Amemale, la luz que llena todos los mundos. Está la luz que abarca todos los mundos, que es todo por igual, que tiene que ver con Keter, por eso abarca quiere decir que rodea, que está por afuera y no se inviste adentro, aunque sabemos que Dios y su luz es todo uno, pero tiene que ver con respecto a cómo los, los mundos, como nosotros percibimos eso. Entonces hay una luz que nosotros la podemos comprender, la vemos, la naturaleza, los poderes, podemos entender. Hay otra que está por afuera, que es el origen. En los nombres de Dios uno es Abayá, que es el poder que hace que todo exista, que es la luz que rodea los mundos, y Elohim, que es la luz que se penetra dentro de los mundos y crea la naturaleza. La luz que rodea y la luz que penetra y llena todos los mundos. Entonces, podríamos definirlo como la fe, el placer, la intención, la voluntad que hay, que eso es parte de Keter y que es la luz general, que se va concentrando desde la fe absoluta hasta el deseo de hacer determinada cosa y todo también un descenso y una contracción, pasando por el placer. Entonces, eso genera un pensamiento. Entonces, desde la luz infinita, que es la voluntad general, y el placer y la fe general, hasta que se penetra dentro de la luz interior, transformándose en cada uno de los componentes, hay todo lo que se llama el Ser Ishtalshelut, la transformación de la luz que abarca a la luz que penetra. Entonces, esas son dos luces que tienen que ver con la creación, con los mundos. Por eso se llama luz que rodea los mundos, o sea, está en relación a los mundos. Pero hay una luz que está por encima de ellas, que está antes de la creación, y digamos que está por encima de antes de que Dios desee que haya una creación, que estaba de antes de que Dios cree y que estaba a estar después de Dios cree, etcétera, etcétera, que es la luz infinita, Oren Sof y su esencia por encima de todo. ¿Ok?
En general la Kabbalah se ocupa de estas dos luces, especialmente la luz que llena los mundos, que es el Soda Merkabah, el secreto de la carroza, y el Hasidut se apoya más, se dedica más a llevar todo eso a la comprensión del inconsciente, por eso el Hasidut es la mente que busca la revelación del inconsciente, que es la luz que rodea los mundos, en aras de conectarse y estar por encima de los mundos y llegar a la voluntad de Dios, llegar a ese lugar donde es la fuente de todo esto. Esa es la diferencia, una diferencia filosófica muy importante entre la Kabbalah y el Hasidut. Por eso el Hasidut no es que sea otra cosa, sino que es una extensión, una comprensión más profunda y más elevada de lo que es la Kabbalah. Todavía falta para terminar este capítulo, pero espero que disfruten con todo esto. Incluso si hay cosas que todavía no comprenden, no están muy lejos de mí. Yo todo esto también lo tengo que practicar, tengo que profundizar en todos estos asuntos. Hoy no vamos a terminar con este capítulo, pero ya queda poco y la clase que viene sí. Entonces, con respecto al Rebbe, con respecto al Rav Ginsburg, con respecto a los grandes tzadikim de todas las generaciones, nosotros somos como pequeñas hormiguitas que miramos al hombre y solamente estamos ocupados en nuestros propios asuntos. Pero a través de que el hombre, a través de que el Rebbe, el Moshe de la generación, el Mashiach, nos está está al lado nuestro y nos ayuda a conectarnos con él, nos conectamos con Dios. Entonces así nos vamos elevando de hormiguita o de pequeño gusanito o de polvo de la tierra a algo que está parte del hombre y nos transformamos en Adán. Pero la unión de la propia alma del individuo con la luz de Dios y su absorción dentro de ésta, volviéndolos uno, esto es lo que todo hombre de Israel desea con absoluta y completa sinceridad, con todo su corazón y con toda tu alma. Entonces, cuando alguien te dice, en realidad yo sinceramente no creo en Dios, decide, no, sinceramente vos crees en Dios. En realidad te estás engañando. En virtud del amor natural oculto en el corazón de cada judío por referrarse a Dios, no desunirse, escindirse o separarse de Dios libre de su bendita unidad y unicidad bajo ninguna circunstancia o una costa de su vida misma. Los judíos siempre tratamos de unirnos a Dios a tal punto de que podemos entregamos nuestra vida en aras de, o mejor dicho, entregamos nuestra vida con tal de que el alma no tenga mella. Y cuando un Ben Noach tiene esa intención, entonces significa que hay un alma judía en su interior. La ocupación en la Torá y los mandamientos y la plegaria es también cuestión de entrega real del alma, Mesirut Nefesh. Al igual que cuando abandona el cuerpo al cabo de 70 años, pues en ese momento ya no piensa en las necesidades corpóreas, sino que su pensamiento está unido con e investido en las letras de la Torá y la plegaria, que son la palabra y el pensamiento de Dios, y ellos se vuelven realmente uno. Esto es también toda la ocupación de las almas en el jardín del Edén, como se afirma en la Gemara y el Zohar, con la diferencia de que allí ellas se deleitan de su captación de la luz de Dios y su absorción dentro de ella. Vamos a entrar en un tema muy importante y es que el judío en realidad tampoco busca conectarse con Dios para conseguir el Gan Eden o incluso las cosas más superiores que existen, a pesar de que eso está. Pero las almas en el Gan Eden están ahí y disfrutan, pero no tienen la posibilidad de producir esta unión en forma consciente y en forma voluntaria, tal como nosotros vivimos en este mundo. Porque allí no hay ninguna duda, allá no hay ningún ocultamiento, no hay un Yetzer Hará que las moleste. Ya se limpiaron de todo eso, pasaron los meses o las horas o los días que necesitan para limpiarse en el Geinom. Pasaron todas los aparatos de limpieza, todas las lavadoras que necesitan para limpiar aquello que puede haber quedado pegado al Nefesh.
que el nefesh es la parte inferior del alma, todo el resto no tiene ningún problema. Entonces entran directo al Gan Eden y allá pueden disfrutar de Dios, pero no tienen la posibilidad de ganarse eso, de elevarse y poder conectarse a la parte suprema de Dios. En el Gan Eden no hay una conexión con la esencia infinita de Dios, simplemente con la luz que puede haber revelada en el Gan Eden. Es solamente un premio. Pero nosotros no queremos premio, queremos unirnos verdaderamente al que da el premio. Y eso como se hace a través de que nosotros querramos dar un premio. Hagamos que para Dios sea un Gan Eden en este mundo, haciendo que para todos nosotros sea un Gan Eden. Ese es el objetivo principal. Por eso el Admur Zaken, el que escribió este libro, dijo, yo no quiero tu Gan Eden, yo no quiero tu Lama Va, no quiero tu recompensa, solo te quiero a vos. Es por ello que fue ordenado para los hombres de la Magna Asamblea, Anshea Knesset Agdolá, que era en el primer templo y luego parte del segundo, recitar al comienzo de las 21 de la mañana, antes de la oración, Dios mío, el alma que pusiste dentro de mí es pura, tú la soplaste dentro de mí, tú eventualmente la tomarás de mí, es decir, en vista de que tú la soplaste, y insuflaste dentro de mí, y tú eventualmente la tomarás de mí. Por eso yo ahora, desde ahora mismo te la entrego y devuelvo a ti, para unirla con tu unicidad, como está escrito, a ti, oh Dios, alzo a mi alma a fin de unirla con Dios. Entonces, cuando Dios quita el alma de la persona, Él está haciendo el trabajo. Nosotros tenemos prohibido tratar de morir o decidir morir. Pero sí podemos decidir hacer aquello que hace Dios estando dentro de nuestro cuerpo, que es entregar nuestra alma y nuestra vida a Dios, a través de la ligación del pensamiento con tu pensamiento. No entregarla a un hombre, no entregarla a una causa, sino entregarla a Dios. Y para eso tenemos que estar apegados a un buen hombre, a un buen sabio. Y de mi habla con tu habla, por medio de las letras de la Torah y la plegaria que pronuncia, especialmente cuando uno habla a Dios en segunda persona, como en la frase bendito eres tú y similares. Nosotros no le decimos él es Dios o yo, decimos tú. Cuando uno dice tú sin nombres, bendito eres tú, sin ningún nombre, significa que estoy hablando a alguien frente a frente. Que estoy hablando a vos. Por eso dice David Amelech, Shiviti Hashem Kenegdi Tamid. Siempre estuve frente a Dios, constantemente, en toda la vida, todo momento, yo puse a Dios frente a mí. Entonces me despido por ahora. Besat Hashem, que tengan un Shabbat Shalom, sigan aportando para que nosotros podamos seguir trabajando. Estamos formando cada vez más comunidades, así como tenemos noticias para Colombia, vamos a tener pronto, ya tenemos noticias para México, ya hay gente que está comprometiéndose para formar una comunidad allí, así que Besat Hashem, que podamos avanzar fuerte y con la intención de unir a Dios con su presencia divina, con unir a toda la creación, y para eso necesitamos trabajar duro y que venga el Mashiach, porque nuestro esfuerzo solo no alcanza, tiene que ser unido a la decisión de Dios de traer la redención en el Mashiach ahora. Bendiciones de tierra de Israel, que tengan Shabbat Shalom. Y nos vemos entonces la semana que viene y seguimos compartiendo a través de nuestras redes sociales, de WhatsApp, todas nuestras actividades. No se olviden, todo centavo, toda moneda es importante para nosotros. Y eso los conecta a ustedes con Akadosh Baruj Hu. Así que tengan una vida sana, que tengan sustento, salud, familia. Y nos vemos